Mis amados hermanos, qué bendición. Nuevamente aquí glorificando y exaltando el nombre de nuestro amado Rey, porque para Él sea toda honra, toda gloria y todo honor. Y yo le pido a mi Padre que no solo le demos honra de labios, sino que desde lo más profundo de nuestro corazón, porque cuando Él está en nuestras vidas, mis hermanos, cuando Él vive en nosotros, nosotros vamos a querer obedecerle siempre a Él. Y yo le pido al Padre Dios Todopoderoso que todos, ¿verdad? Este año, si el año pasado le obedecimos, que sigamos obedeciéndole aún más, que nos sigamos entregando cada día más a Él, mis hermanos, honrándolo con nuestro testimonio, ¿verdad? Que lo honremos cada día, mis hermanos, delante de los demás para que más almas sean alcanzadas, puedan ver en nosotros quién vive en nosotros con nuestras actitudes, con todo aquello, mis hermanos, que hagamos para el Señor. Así que dele gracias a Dios y dígale, Señor, gracias por seguirme hablando. Gracias, Señor, por seguirme usando de instrumento de bendición. Declarémonos instrumento de bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y declaramos instrumento de bendición para nuestros hijos, ¿verdad? Donde quiera que estén, aún si están lejos, están cerca, usted declárelos como instrumento de bendición y dígales al Señor, dígale, Señor, gracias por abrirle los ojos del entendimiento porque ellos ya fueron abiertos en sus ojos y ellos miran, ¿verdad? Ellos distinguen qué es lo santo y qué es lo profano y qué es en dónde deben de estar y dónde no deben de estar. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos hablado, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que el Señor anhela para nosotros, porque solo tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Amén. Así que entremos a la palabra, mis hermanos. El tema que voy a exponer esta noche lleva por nombre: ojo, ya no me rueguen por el bienestar de este pueblo. Lastimosamente, mis hermanos, ¿verdad? Lo decimos lastimosamente para muchos. Va a llegar el momento donde el Señor va a decidir y va a decir, ya no me oren por este pueblo o mis hermanos, los cielos cerrados, el Señor no va a escuchar oración. Aunque así clamemos, aunque así lloremos, aunque así brinquemos, aunque así ayunemos, aunque así usted pase día y noche clamándole, pidiéndole y haciendo lo que quizá un día que el Señor le dio la oportunidad de hacerlo y no lo hizo y después lo va a querer hacer, yo le digo algo, el Señor va a decir, no, ya no me ruegue. Amén. Así le dijo un día el Señor a Jeremías. Vamos a seguir hablando por la mañana. Cuando yo predicaba, hablaba de Jeremías. Mis hermanos, es un siervo poderoso que el Señor usó para llevar este mensaje al pueblo. Él era un hombre, atalayas que el Señor tenía, así como el Señor usó a Ezequiel como atalaya, ¿verdad? A Daniel y ellos, a través de ellos, mis hermanos, y de todos los profetas, ¿verdad? Que usted ve los menores, los mayores en la palabra de Dios, ellos fueron usados como atalaya, ellos primero se les era mostrado lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar, y el Señor mismo en su misericordia y en su amor le decía, ve y háblales de lo que yo te mostré, de lo que yo te dije, ¿verdad? Porque cuando el Señor da revelación, muestra cómo van a suceder las cosas y también, mis hermanos, Él habla y les dice, dile esto a mi pueblo. Como hoy en día, cuando el Señor usa a mis hermanos, a los siervos que tienen revelación, Dios les habla, Él les da partes de la palabra y les dice, dile esto a mi pueblo. Y por eso muchos siervos que usted ve, primero leen la palabra y mis hermanos, y casi siempre ellos hablan de lo que los profetas un día lo dijeron, hoy ellos son los portavoces también. De igual manera, cuando nosotros los que predicamos la palabra de Dios, también aquí le estamos llevando a usted palabra profética, profecía. Esta es la profecía más segura y a esto es lo que usted le tiene que creer. Amén. Así que el Señor a mí me ha dado esta palabra, ¿verdad? Porque mis hermanos tenemos que saber que los tiempos, los momentos que estamos viviendo son principio de dolores. Pero mis hermanos, ahorita como dicen, ¿verdad? Las tuercas, los tornillos van a ser un poco más, ¿verdad? Podríamos decir como, como cerrado más, mis hermanos, la opción para nosotros poder llegar, mis hermanos, a la salvación. Porque el Señor está cansado.
El Señor ya está cansado y ha dado, mis hermanos, tanto tiempo, nos ha dado nos ha tenido tanta paciencia y además también, mis hermanos, Él ha querido que nosotros, ¿verdad? Pongamos por obra la palabra, pero mis hermanos, cada día más está incrementando más la maldad en la tierra. Y como le decía, el Señor está cansado y el Señor también ya está a las puertas porque Él, mis hermanos, si Él no ha venido, su venida ha sido, ¿verdad? Él quizá había decidido venir en cierto tiempo por su pueblo, por sus redimidos, pero mis hermanos, su misericordia ha sido tan grande que Él ha extendido esa misericordia para que todos lleguemos a tener la vida eterna. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? A esa gracia, a ese favor, a ese inmenso amor, lo hemos tomado como un libertinaje. Y el mismo pueblo de Dios es el que más se está desviando, mis hermanos, porque conociendo la verdad, no viven la verdad y pudiendo hacer lo bueno, no quieren hacer lo bueno. No quieren dejar su viejo hombre, no quieren dejar sus malas costumbres, sino que ahí quieren seguir siempre haciendo lo que les da la gana. Entonces, mis hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y que esta palabra en el nombre de Cristo Jesús verdaderamente venga a estremecer nuestro ser, mis hermanos, que verdaderamente, mis hermanos, haya podríamos decir, mis hermanos, que un estremecimiento en nuestra vida, mis hermanos, que yo le pido a Dios que el Señor haga terremotos espirituales en su vida y en su casa y en su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en Jeremías 14. Vamos a leer del 1 al 22. Jeremías 14, del 1 al 22. Dice la palabra de Dios. Aquí, mis hermanos, Jeremías vino y él, mis hermanos, estaba hablándole al pueblo de Dios. En ese momento ya no era, mis hermanos, donde ya el Señor estaba hablando, pero ya, mis hermanos, él ya había decidido hacer lo que él había dicho que iba a hacer. Dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Dice: Judá está de luto y sus ciudades desfallecen. Hay lamento en el país y sube el clamor de Jerusalén. Los nobles mandan por agua a sus siervos y estos van a las cisternas, pero no la encuentran. Oiga bien. Quiero que vaya usted leyendo paso a paso o escuchando paso a paso lo que Dios aquí está hablando. Lo vuelvo a leer. Judá dice está de luto, o sea que ya Dios está hablando en un sentido donde, mis hermanos, las cosas están aconteciendo, donde lo que ya Él dijo que va a suceder, así como lo que usted ve en otros lugares, en otros países, en naciones, que está sucediendo, mis hermanos, que no es de ahorita, porque ahorita fue así como el susto más grande por todas las nevadas y todas las heladas, todas las lluvias, todo lo que usted ha visto, todo, mis hermanos, ha sido una loquera, lugares donde no pasaban ciertas cosas, ¿verdad? Que no se incrementaba tanto ese frío, está pasando, ¿verdad? Donde el lugar que dice nunca se había visto en la historia, dice usted, oye usted en las noticias, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? De que sí, son cosas que no han pasado en la historia, ¿verdad? Porque ya ahorita, como le decía yo, las tuercas del Señor las está, mis hermanos, las está como acomodando más, ¿verdad? Porque ya antes habíamos visto desastres, habíamos visto esto, habíamos visto el otro, habíamos visto cosas así, mis hermanos, pero ahí los íbamos dejando. ¿Por qué? Porque son cosas que dicen la naturaleza, ¿verdad? Así como el hombre acomoda todo y todo, aquí hay paz, así como ahorita, ¿verdad? Ustedes no se preocupen ya con lo de la pandemia, ¿verdad? Ya pueden andar sin mascarilla, ya pueden andar libremente. Y sí, así se siente uno, ¿verdad? Cuando anda en las tiendas, cuando anda en la calle. Ay, qué bueno que ya no cargamos esa cosa y esto y el otro. Tuvieron que, mis hermanos, llevarle ese mensaje a la población, porque, mis hermanos, la economía se estaba viniendo abajo, porque la gente a veces prefería mejor no salir por el miedo, ¿verdad? Porque si hay pánico y traen pánico y pánico y pánico, mis hermanos, a la gente ya no quiere salir, ya no quiere gastar, ya no quiere, mis hermanos, todas las actividades se detienen. Entonces, mis hermanos, todo se detiene. Entonces nosotros tenemos que ver eso. Tenemos que darnos cuenta como hijos de Dios, como hijos del Dios Altísimo. Recuérdese que el Señor a uno le ha dado promesa
que aunque andemos, dice, en valle de sombra y de muerte, mis hermanos, no llegará mal alguno a nosotros, ¿verdad? Si nosotros andamos como debe de ser, si por necesidad salimos o por necesidad vamos a hacer ciertas cosas. Entonces, mis hermanos, vamos a ser guardados. Si nosotros no nos detenemos también llevando la palabra de Dios, llevando a mis hermanos el mensaje de nuestro Señor, ¿verdad? Haciendo bien las cosas para el Señor, no tenemos que temer. Pero mis hermanos, pero ahorita, como le digo, las cosas se están incrementando más fuertes. Y este año, mis hermanos, no es que yo le quiera profetizar a usted cosas que que usted no quiere oír, pero yo le digo algo. ¿A qué le teme usted, hijo de Dios, siervo del Dios Altísimo? Si usted camina bien, si usted camina en la luz, si usted camina, ¿verdad? Como Dios manda, ¿usted a qué le tiene que temer? Usted lo único que tiene que hacer cada día, afirmarse más, buscar más el rostro de Dios y mis hermanos, y ayudar a los demás con su testimonio, mis hermanos, con su comportamiento, porque dijo el Señor, por los frutos los vas a conocer. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que dar frutos del Espíritu Santo, frutos de bendición, frutos de cambio, de que nosotros la palabra de Dios nos transformó, nos levantó, que si antes éramos esto, éramos lo otro, hacíamos aquí, hacíamos allá, pero ahora, mis hermanos, la palabra de Dios nos ha transformado. Entonces, pero la gente lo tiene que ver, no solo porque yo lo diga, sino que la gente lo tiene que ver, porque ese es el testimonio vivo que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? De la grandeza de nuestro Señor. Amén. Entonces, por eso aquí ya estamos, aquí el Señor está hablando a través de este siervo ya en un momento donde mis hermanos, así como ahorita hay muchas familias enlutadas, mire, hay países, mis hermanos, donde que todo el mundo decía que son potencias mundiales, gente, mis hermanos, que tenía todo en sus manos, que tenía esto, que el otro, que hacían y deshacían como ellos querían, si ellos decían a esto se hace, así se hace, tienen, mis hermanos, la gente haciendo lo que querían con la gente, mis hermanos, quizá los rumores que hemos oído, porque no nos consta, pero mis hermanos, de que han hecho cosas con la misma humanidad y no solo con uno, sino que con todo el mundo. Entonces, mis hermanos, podrían tener el poder de eso. Y le digo algo, Dios mismo lo ha permitido, porque mis hermanos, todo lo malo, lo que se ha incrementado, pero usted y yo, que Dios nos ha guardado, nos ha librado, démosle gracias a Dios. Y mis hermanos, pongamos por obra la palabra. Tal vez otros ya no la van a poder poner, pero nosotros todavía estamos a tiempo. Dios nos está hablando a tiempo. Entonces, como le digo, ahorita hay luto en otros lugares. Miren, lugares donde yo lo mencionaba hoy en la mañana, donde yo veo a través de los noticieros, mis hermanos, donde dice que no saben ni qué hacer con tanto cadáver, no saben qué hacer en los hospitales con todo ese gentillal enfermo nuevamente. Se incrementó nuevamente, se volvió a levantar la ola esta del COVID, mis hermanos, y así están en muchos países, pero mire, en muchos países están callados. Aquí porque ya no pueden callarse, pero en otros países están callados, no lo dicen, mis hermanos. No lo dicen, y hay gente, mis hermanos, que prefiere mejor ya no ir ni a los hospitales, y le voy a decir, hay gente enferma y así anda en la calle. Ya no hay, como le dijera, mis hermanos, la gente ahorita, mis hermanos, dice, tengo que salir, tengo que ir, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, porque mis hermanos, es la economía, oiga bien, muchos suministros, no solo por el COVID, sino que mis hermanos, es por la guerra, por estas cosas, por esto, por el otro, están pasando muchas cosas ya, ahorita no hemos visto nada. Entonces, mis hermanos, no podemos venirle a decir a la gente, usted tranquilo, usted, no, los mismos siervos de Dios, los hijos de Dios, dice el Señor, que nos tenemos que todavía meter más. Mis hermanos, tenemos que meternos más todavía. ¿Por qué? Porque dice el que crea estar firme, cuide de no caer, mis hermanos. Nosotros no sabemos qué situaciones van a venir y vamos a ser probados en nuestro corazón, que muchos, dice el Señor, se van a enfriar, y ya mucha gente fría, así está, mis hermanos. Ahorita a la gente no le va a importar qué, ni qué buscar a Dios, ni servirle a Dios, ni hacer el tiempo para Dios. Ahorita el tiempo es de otra cosa. Entonces, mis hermanos, ya no va a ser solo así como ahorita, que mucha gente todavía anda en sus mundanalidades, perdón, sino que, mis hermanos, ya va a ser algo así, donde ya buscando por sobrevivir. Entonces, aquí, mire lo que estaba pasando, dice, ya, mis hermanos, con el pueblo de Dios, dice, Judá está de luto. Sus ciudades están, ¿qué?
están desfalleciendo. Así miramos muchos lugares nosotros. Hay lamentos en el país. ¿Sí hay lamentos, sí o no? Y sube, dice, el clamor de Jerusalén. Hay gente clamando, hay gente pidiendo ayuda, hay gente, Señor, ayúdame. Gente que despreció a Dios. Los nobles mandan, dice, por agua a sus siervos y estos van a las cisternas, pero no la encuentran. Avergonzados y confundidos vuelven con sus cántaros vacíos y agarrándose la cabeza. El suelo está agrietado porque no llueve en el país. Avergonzados están los campesinos, agarrándose la cabeza. Aún las siervas en el campo abandonan a sus crías por falta de pasto. Parados sobre las lomas desiertas y con los ojos desfallecientes, los asnos salvajes jadean como chacales porque ya no tienen hierba. Aunque nuestra iniquidad nos acusan, dice, tú, Señor, actúa, dice, en razón de tu nombre. Muchas son nuestras infidelidades. Contra ti hemos pecado. Tu esperanza y tu salvación, tu esperanza y salvación de Israel en momentos de angustia. ¿Por qué actúas en el país como un peregrino, como un viajero que solo pasa la noche? ¿Por qué te encuentras confundido como un guerrero imponente para salvar? Señor, tú estás en medio de nosotros y se nos llama por tu nombre y nos abandonas. Entonces, mire, aquí va a llegar el momento donde la gente, mis hermanos, dice que va a empezar a reconocer. Y ahorita ya hay mucha gente que está reconociendo. Y nosotros, que Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, que estamos oyendo palabra de Dios, un día podemos estar en ese lugar. Así como nosotros hoy estamos oyendo palabra de Dios, palabra de poder, palabra donde mis hermanos, como le digo, ¿a quién se le hace daño con venirlo a alertar, a venirle a decir que mis hermanos, que el Señor ha hablado, que el Señor está diciendo las cosas que están por suceder, y nosotros, mis hermanos, como si nada? Lo único lo que hacemos es enojarnos, molestarnos, mis hermanos, y no recibir y decir que tanto conmigo, que se meten conmigo y de todo lo que me dicen, y rechazamos, sigamos rechazando. Pero aquí el Señor nos está advirtiendo, porque un día hasta de esto nos vamos a recordar de que Dios nos habló, de que hubo, ¿qué? Mis hermanos, profeta. Amén, así lo dice la palabra. Entonces, mis hermanos, dice aquí que va a llegar el momento, mis hermanos, donde dice que van a estar diciendo, aunque nuestras iniquidades nos acusan, tu Señor actúa en razón, dice en razón de tu nombre. O sea, como diciéndole, por amor a ti mismo, así como dice la palabra, ¿verdad? Que a veces él, mis hermanos, al pueblo lo ha salvado y un día dijo él, por amor a mí mismo, yo los voy a salvar. Entonces, ellos estaban haciendo memoria de esa palabra y estaban diciendo, mire lo que le dicen, por razón de tu nombre, muchas son nuestras infidelidades, sabemos que son, así como le agarra mucha gente a veces, ay, sí, muchas nuestras infidelidades, y el Señor, y al rato otra vez haciendo lo mismo. Pero como el Señor sí conoce, mis hermanos, las intenciones del corazón, el Señor sabe quién está hablando solo por hablar y sabe que al rato le va a fallar. Sabe que al rato otra vez va a volver a sacar, mis hermanos, sus deseos de la carne, sus instintos carnales. ¿Por qué? Porque solo lo aman de diente a labio, pero no verdaderamente cuando el corazón ha sido transformado, porque dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Cuando las cosas salen del propio corazón, mis hermanos, nuestra boca va a hablar cosas positivas. Y mis hermanos, y vamos a siempre a estar conscientes de lo que estamos hablando. Amén. Vamos a tener temor. Amén. Entonces dice aquí, muchas son nuestras infidelidades, contra ti hemos pecado, así como mucha gente, ¿verdad? Sí, Señor, yo sé. Así va a llegar mucha gente, mis hermanos, que Dios le habló y después, sí, Señor, hemos pecado contra ti, contra el cielo, hemos violado tus leyes espirituales, pero como, ¿verdad, Señor? También tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados los unos a los otros, seremos liberados. Vamos a usar la palabra, pero el Señor va a saber que ahí, mis hermanos, pura manipulación. No, las cosas se hacen cuando Dios dice, no cuando nosotros queremos. Amén. Entonces, mis hermanos, dice aquí,
tu esperanza y salvación de Israel, un momento de angustia. ¿Por qué actúas, dice, en el país como un peregrino o como un viajero que solo pasa la noche? ¿Por qué te encuentras confundido, dice, como un guerrero imponente para salvar? Señor, tú estás en medio de nosotros y se nos llama por tu nombre. No nos abandones. Entonces, mire lo que le dijo el Señor a Jeremías que le dijera. Así dice el Señor acerca de este pueblo. Oiga bien, si se da cuenta aquí, hay un reconocer ya del pueblo, ¿verdad? Hay un reconocer, pero esto ya estamos fuera de un tiempo, mi hermano. Entonces yo le digo algo, mejor que sea hoy nuestro cambio en nuestras vidas y retractarnos. Y no que usted siga en la misma y después va a llegar un día que usted sí lo va a reconocer, pero el Señor le va a decir esto. Les encanta vagabundear, no refrenan sus pies. Por eso yo no los acepto, sino que voy a recordar sus iniquidades y a castigar sus pecados. ¿Qué cree usted que Dios nos está diciendo? Voy a recordar sus iniquidades. La iniquidad, usted sabe que es el pecado que venimos heredando de nuestros ancestros, de nuestros padres. Y por eso aquí el Señor está diciendo, sino que voy a recordar sus iniquidades y a castigar sus pecados. O sea, que lo que hicieron los antepasados, nosotros vamos a tener que pasar consecuencias de lo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor nos está hablando a tiempo. Entonces aquí, si nos damos cuenta, dice, mire, quiero que ponga mucha atención aquí en el 10. Así dice el Señor acerca de este pueblo. Les encanta vagabundear. ¿Cómo andaba ahorita la gente? Como vagabunda. Llenando sus vacíos, llenando todo. Ay, porque, ¿verdad? Antes hacíamos, ay, nos la pasábamos re bien. A ver, dígame usted, todos esos sus banquetes que usted vivió antes, a ver si no se le han convertido en tropezadero, porque hay esterilidad, porque hay enfermedad, porque hay vacíos que usted los quiere llenar ahora con todas esas cosas y todavía recordando el pasado, recordando que recuerdo cuando iba no sé dónde, que hacía esto y hacía el otro. Miren, mis hermanos, no hay cosa más tremenda que el diablo nos meta eso en la mente, esos recuerdos que mis hermanos, por eso el Señor aquí está diciendo, a esa gente que solo pasa recordando, en vez de decir gloria a Dios y ahora no tengo lo que tenía antes, eso a mí me llevó a la perdición. Ahora cómo está mi familia, pero ahora, Señor, quizá no tengo todo lo como dijo Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo aquel hombre cuando él lo levantó, no tengo ni oro ni plata, le dijo, pero lo que tengo te doy, poder de Dios. Ahorita le voy a decir algo, lo que a nosotros, mis hermanos, nos va a librar, nos va a salvar, es el poder de Dios, que nosotros vamos a usar la palabra. Porque mis hermanos, muchos no han leído esta palabra? Ni saben, mis hermanos, de la palabra. No la conocen, ni han pasado por aquí. Cuando el Señor dijo esto, porque si lo supiésemos, mis hermanos, entraría temor. Y más triste aquellos que sí la saben y no la ponen por obra. Pero mire, dice, les encanta andar vagabundeando. No refrenan sus pies. ¿A dónde lo llevaron sus piecitos ahorita? ¿O dónde usted lo llevaron sus pensamientos y usted tristeando en su casa? ¿A dónde llegó usted con esos pensamientos? Usted todavía deseando y en vez de dar gracias a Dios, que ahorita tal vez no tiene todo lo que usted dice que tuvo antes, pero mis hermanos, pero tiene la presencia de Dios, que es lo más importante. Sino que voy a recordar, dice, tus iniquidades y a castigar tus pecados. O sea que no solo va a recordar las iniquidades, sino que también no va a haber perdón para tus pecados. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y aún así, cuando la gente ande reconociendo ahí, por eso hay muchos que ahí están somatándose el pecho y ya el Señor no les escucha nada. Entonces el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo, aunque ayunen,
no escucharé sus clamores, aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. Mire, dice que aunque ayunen, le ofrezcan holocaustos, le traigan ofrendas, no los aceptaré, dice. En verdad voy, dice, a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. ¿Qué está pasando ahorita? Hay espada, ¿sí o no? Pero no las espadas que usted conoce. Ay, te doy espada para que la uses. No, la espada, mis hermanos, tenemos que entender que la palabra, cuando hablamos de espada, estamos hablando de la palabra. Y la gente, ay, gloria a Dios con la espada. Y ahí la tiene debajo de la cama, debajo del colchón, atrás de la cama y atrás de la puerta. Y ay, sí, y Dios me dio espada. Sí, pues, pero tiene que entender esto. La espada que viene de parte de Dios es una espada de doble filo. Viene la espada, puede venir para justiciar y también, mis hermanos, para usarla, para librarnos de todos esos espíritus demoníacos que, mis hermanos, que vienen a nuestra vida. Para eso es, no como usted cree, que es para venir y volarle la cabeza al diablo y que para hacerlo picadillo y que no sé qué, que no sé cuánto y que usted tiene el poder. Y mis hermanos, y somos más infieles, que no tenemos ni comunión con él, pero como nos acostumbran a eso, de que aquí está tu espada. Sí, pues, y usted que ay, que tengo la armadura, que tengo el casco, y ahí tiene un subcasco que le hicieron, ahí tiene esto, tiene el escudo, y me lo pongo y me lo quito, y cuando yo quiero. ¿Qué es eso, mis hermanos? Si todo esto es espiritual, lo que usted tiene que tener, que los demonios, los espíritus chocarreros, rastreros, reconozcan cuando a usted Dios le ha puesto todo eso espiritualmente y no se pueden acercar a usted. Pero mis hermanos, todo, mire, los vientos nos llevan para donde quiera porque no les escudriñamos la palabra. Entonces dice, les encanta vagabundear, no refrenan sus pies, por eso yo los acepto, no los acepto, sino que voy a recordar sus iniquidades y a castigar sus pecados. Entonces el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo, porque Jeremías clamaba, lloraba. Aunque ayunen, dice, no escucharé sus clamores, aunque me ofrezcan holocaustos, aunque me den ofrendas de cereal, no los aceptaré. En verdad voy a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. Pero yo respondí, ay Señor mi Dios, los profetas les dicen que no se enfrentarán con la espada, ni pasarán hambre, sino que tú les concederás una paz duradera en este lugar. ¿Qué le dijo Jeremías al Señor? ¿Qué estamos viendo hoy en día? ¿Qué estamos viendo hoy en día, mis hermanos? ¿Qué les ofrecen a la gente para tenerla contenta, para tenerla feliz, para tenerla tranquilita y la gente pecando, mis hermanos, la gente haciendo lo que quiere, dejando a Dios por cualquier cosa? Solo con esto, mis hermanos, aunque usted no ande, según usted, adulterando, fornicando, peleando, robando, ni esto, ni nada. Usted dice, no, yo no. Cuando uno va tras otras cosas y uno, mis hermanos, no busca a Dios de corazón hasta cuando usted no tiene ni tiempo para la palabra, no tiene tiempo para nada. Mira, ahorita muchos, ahorita a buscar el billete como de lugar porque para después otra vez darle gusto a mis deseos carnales otra vez. En los empleos, ahí en las empresas bien fieles. A Dios lo que me sobre y si puedo, puedo y si no, aunque Él sabe que yo no puedo porque soy una persona tan, así mire el ego que lo tienen tan grande que piensa que no necesitan de Dios y yo, ¿verdad? Tengo habilidades, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí. Y mis hermanos, si se vienen a dar cuenta, no tienen nada. Y mire lo que dice aquí el Señor. Entonces el Señor, perdón, vamos a leer el 13. Pero yo respondí, ay Señor mi Dios, los profetas les dicen que no se enfrentarán con espada ni pasarán hambre, sino que tú les concederás una paz duradera en este lugar. El Señor me contestó, mentira. Es lo que están profetizando en mi nombre, esos profetas. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden y ni siquiera les he hablado. Lo que les están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. Por eso así dice el Señor en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre.
sin que yo los haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. Y el pueblo al que profetizan será arrojado a las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus hijas. También les echaré encima su propia maldad. ¿Qué es lo que ha estado pasando ahorita con el COVID? Mis hermanos, hasta hoy en día que ya dejan que estén varias personas ahí de la familia, algunas 4 o 5 por ahí, mis hermanos, pero todo eso lo han restringido. Pero al principio, mis hermanos, ¿cómo estaba? Solo de una vez, mis hermanos, a enterrarlos y nada de acercarse. Y ahorita, mis hermanos, eso ya está volviendo otra vez. Cheque usted, ¿verdad? Con sus propios ojos lo que está pasando en otros países donde dice que ya no saben qué hacer con tantos cadáveres. Mis hermanos, ahí ya no nada de que te voy a enterrar y que te lloro y que esto y que el otro, mis hermanos, ya no hay tiempo ni para eso. Y como le digo, en muchos lugares están calladitos, no dicen nada, porque lo que no quieren es que la gente se ponga, mis hermanos, atónita, ¿verdad? Y que piense, mejor no voy, mejor no hago, mejor esto. No, quieren que la vida siga normal porque cada quien busca sus propios intereses. Amén. Entonces dice aquí, en el 17, tú le dirás lo siguiente: que corran lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Si, si salgo al campo, veo los cuerpos de los muertos a filo de espada, y si entro en la ciudad, veo los estragos que en el hambre ha producido tanto el profeta como el sacerdote que ejercen en el país sin conocimiento. Oiga bien, has rechazado por completo a Judá, detestas a Sión, porque nos has herido de tal modo que ya no tenemos remedio. Esperábamos tiempos de paz, pero nada bueno recibimos. Esperábamos tiempos de salud, pero solo nos llegó el terror. Reconocemos, Señor, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. En razón de tu nombre no nos desprecies, no, no deshonres tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrantes. ¿Acaso hay entre los ídolos falsos alguno que pueda hacer llover? Señor y Dios nuestro, ¿acaso no eres tú y no el cielo mismo el que manda los aguaceros? Tú has hecho todas estas cosas, por eso esperamos en ti. O sea, miren, quiere decir que es gente que conoce de la palabra, mis hermanos, así como hoy en día. Va a llegar el momento donde los mismos, aquellos que profetizaban, aquellos que declaraban, aquellos que le decían a la gente, no le decían arrepentidos y convertidos, porque mis hermanos, ¿cuánta gente, como le digo, está, mis hermanos, en las iglesias creyendo que todos están bien? Los hijos haciendo lo que quieren. Pero el domingo ahí estamos en la iglesia. El día que nos toca servir, ahí estamos en la iglesia. Y mientras, como dijo el Señor, le dijo a Jeremías, mira lo que hacen, mira lo que están haciendo, mira esas mujeres lo que hacen. ¿Escudriñando la palabra? No, haciendo otras cosas. ¿Instruyendo a sus hijos? No, haciendo otras cosas. Mira, el afán del trabajo, del trabajo, del trabajo, del trabajo, queriendo alcanzar esto y el otro y el otro y el otro, pero menos. Pero vamos a la iglesia y también servimos. No, es que Dios no te está hablando de eso. Eso Dios te ha dado tu retribución. Todo lo que tú haces, todo lo que tú, pero Dios te va a pedir cuentas de tu vida espiritual. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Has pasado tú muchas veces por esto? Sí, lo estamos entendiendo, lo estamos comprendiendo. Ay, sí, ya Dios ya me había hablado, Señor, me lo estás confirmando. Gloria al Señor, Señor. Yo pensé que saber para quién era esto, pero ya vi que es para mí, Señor, porque yo ya lo había leído, tú ya me lo habías hablado, pero no, ¿verdad? Muchos ni siquiera. Mire, no me ruegues por el bienestar de este pueblo. Mis hermanos, hay gente, por eso anda, mira la gente, ore por mí, decláreme una palabra, mire, ore por mí, ore por mí. Ay, hoy y aquí los tenemos todos. No, mis hermanos, eso no es así. Te ruego tus oraciones, ora y haz esto, haz el otro, mientras la persona, mis hermanos, ahí, chismeando, siendo injusta,
Y uno, mis hermanos, por no tener discernimiento, orando. Pero el Señor era, mire, así como Jeremías era un siervo poderoso del Dios todopoderoso, mis hermanos, él se mantenía como vigía, como atalaya. Él, mis hermanos, sabía y por eso Dios le mostraba y después él, ¿verdad? Oraba. Y qué bueno que lo hacía, porque así somos los intercesores, ¿no? Oramos por lo que está pasando en los países, en las naciones, y que Dios ahí llegue y en esa misericordia, en esa oscuridad donde están, que llegue la luz y se vuelvan a Cristo. Pero va a llegar un momento que el Señor mismo va a decir, ya no me oren por este pueblo. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Entonces mis hermanos dice que ellos, mire, aquí seguían ellos hablándole a Dios y seguían angustiosamente. Y mire, le dice, en razón de tu nombre no nos desprecies, no deshonres, dice tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrantes. Como lo que yo le decía, ¿verdad? Nos vamos a volver hasta gente, mis hermanos, manipuladora. Así como hay mucha gente manipuladora. Si tú dices esto en tu palabra, si tú dices en lo otro, pero mis hermanos, el cumplimiento de la palabra no va a ser para todos. Donde dice el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando está hablando de todo lo puedo en Cristo, no le está diciendo él de todos sus libertinajes y todo lo que usted quiera hacer. Está hablando de lo que mis hermanos, nosotros creemos lo que dice la palabra. Todo va a llegar a su cumplimiento. Amén. Entonces dice aquí, vamos a leer ahora, nos vamos a pasar al 15. Vamos a leer Jeremías 15, pero solo vamos a leer el 1 y el 2. Porque si seguimos leyendo, mis hermanos, usted se daría cuenta de todo lo que el Señor le dice en ese momento al pueblo. Mire lo que dice aquí el Señor. El Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaren ante mí, no tendría compasión de este pueblo. Échalos de mi presencia, que se vayan. Y si te preguntan, ¿a dónde iremos? Adviérteles que así dice el Señor. Los destinados a la muerte, lo que está pasando hoy. Los destinados a la espada es, mis hermanos, los que todavía, ¿verdad? Vivos, pero mis hermanos, pasando las consecuencias. Entonces, que van a desear mucha gente decir, mejor me hubiera muerto y no estar pasando esto. Entonces, ahí está donde le digo que aquellos que denme mi espada y aquí ya, mis hermanos no se dan cuenta que la espada de Dios, la palabra de Dios es espada de doble filo. Los destinados al hambre, dice, al hambre. Los destinados al cautiverio, al cautiverio. Dice en el 3, enviaré contra ellos 4 clases de calamidades, afirma el Señor. La espada para matar, los perros para arrastrar, las aves del cielo para devorar y las bestias de la tierra para destruir. Los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra por causa de los que Manases, dice, por causa de lo que Manases, hijo de Ezequías, rey de Judá, hizo en Jerusalén. O sea que todo lo que se hace, mis hermanos, se paga. Así como ahorita, lo que hagan mis hermanos, las autoridades, los mandatarios, y como nadie ora, y como todos mis hermanos ahí, mejor si hay más libertinaje, ahí vamos, ahí hacemos, y mis hermanos jugando al ser cristiano, todo nos puede traer, mis hermanos, consecuencias si nosotros no nos verdaderamente, mis hermanos, bajamos y nos entra dolor por lo que está pasando en el mundo entero. Pero cuando a usted le entre dolor, no es solo, sí, voy a interceder, voy a orar y después yo en los mismos libertinajes. No, eso no es así, mis hermanos, es una burla delante de Dios. Porque hay gente que sí dice, yo sí intercedo y que no sé qué. Pero después se le olvida que uno mismo está participando de todo aquello que más maldición haya en la tierra, mis hermanos. Entonces aquí el Señor está diciendo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, no tendría compasión de este pueblo, porque ellos intercedieron siempre por el pueblo. Ellos llegaron delante de Dios y por medio de ellos, Dios, mis hermanos, se manifestó al pueblo, así como, pero como le decía, ahorita va a llegar ya el tiempo. El Señor ya no va a recibir, como lo que aquí mis hermanos dicen, aunque venga Moisés, en ese tiempo lo recibió él, así como muchas veces ha recibido oraciones de siervos que han orado, que sí, Señor, ábrele las puertas, esto, Señor, aquí y allá. Pero mis hermanos,
pero va a llegar el momento en que el Señor ya no, mis hermanos, ya no va a oír, va a cerrar sus oídos, van a cerrar los cielos para las oraciones de muchos. Amén. Vamos a la última cita bíblica. Vamos a leer ahora en Apocalipsis 14, del 8 al 10. Apocalipsis. Apocalipsis 14, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, del 8 al 10. Los, lo seguía, dice, lo seguí un segundo al ángel que gritaba, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Entonces, mis hermanas, permítame un momentito. Sí, dijimos 14:8, ¿verdad? ¿Dónde soy yo? Permítame. 14:8. Dice, sí, aquí estamos. Dice, lo seguía en segundo, dice, lo seguía un segundo ángel, perdón, que gritaba, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de sus adulterios. Dice, lo seguía un tercer ángel que clamaba a gran voz, a grandes voces, si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles. Entonces, mis hermanos, aquí nos estamos dando cuenta de lo que, mis hermanos, viene para las naciones, para aquellas y para aquellos, mis hermanos, que dice que llevaron, mis hermanos, a la gente a que, mis hermanos, bebieran el excitante vino del adulterio, mis hermanos. Muchos están llevando a adulterar a la gente, adulterando la palabra, diciéndoles lo que Dios no ha dicho. Solo porque dice la palabra de Dios, aunque usen textos bíblicos, mis hermanos, no se equivoque, porque usted tiene que leer el texto y el contexto de lo que dice la palabra, porque cuando Dios, mis hermanos, da una palabra que para usted viene para venir a levantarlo, antes el Señor tuvo que decir, pero si tú obedeces y tú haces, lea usted Deuteronomio, mis hermanos, 28. Ahí dice el Señor, si oyeres, dice atentamente la voz, oiga bien, de Dios. Y dice, y vives conforme a mis mandatos, a mis preceptos, todo ahí dice a mis leyes. Entonces dice, te vendrán estas bendiciones. Ahí habla de todas las bendiciones que vamos a recibir. Pero si tú, dicen, desobedeces, ahí el Señor nos dice, mis hermanos, en sus mandatos, en sus preceptos, en sus leyes, mis hermanos, lo que nosotros no nos tenemos que involucrar, no tenemos que hacer, no tenemos nada que hacer con las tinieblas, mis hermanos. Y vienen, mis hermanos, y la gente como lo desconoce, como ignora todos los preceptos, los mandatos, las leyes, mis hermanos, todo lo que Dios dijo, todo lo que está escrito en su santa y bendita palabra. Hacen lo que quieren. Por falta de conocimiento va a perecer el pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, cualquiera que lo que nos diga, solo agarramos lo que nos interesa, porque eso es lo único que le interesa al ser humano, que le digan todo lo lindo, lo bello y lo puro, y que solo porque está en la iglesia y tal vez haciendo, mis hermanos, de estorbo, clavos y que no ha dado testimonio ni eso. No, pero esto es para ustedes y tranquilos y contentos y todos me aman y todos me quieren. Pues mis hermanos, el que esté falto de conocimiento va a perecer, porque aquí la palabra de Dios nos está diciendo otra cosa. Entonces, que el Señor nos ayude a nunca, mis hermanos, a venir a decir al pueblo, así como imagínense, peor ahorita, que las cosas, mis hermanos, todo lo que se está viendo, y uno tranquilo, no decirle al pueblo de Dios, si usted está firme, cuide de no caer.
Si estás con un pie afuera, por eso a la gente se le explica qué es estar con un pie afuera, con las mundanalidades en las cuales andamos metidos. Te estás preocupando por tu casa, te estás preocupando por tus hijos. ¿Qué están haciendo ya tus hijos? ¿Tienen revelación? ¿Predican la palabra de Dios? Y lo que predican lo viven. Todo eso es el cuidado. No, todo eso, de veras, entonces, pero vas a recibir tal y tal cosa. Es una mentira y un engaño lo que el Señor está diciendo ahí. Yo no les he dicho nada, es solo de sus propios delirios hablan porque dicen, deliran, ¿verdad? Y dicen, digámosle esto al pueblo porque esto está en moda. Y pues el pueblo tiene que estar tranquilo, tiene que gritar y decir amén, aleluya y brincar y porque como lo decimos, va a suceder. Y como lo creen, va a suceder. No, el Señor dice, mis hermanos, que a veces nosotros hay cosas que nosotros pedimos, pero pedimos mal. Mis hermanos, yo, ¿sabe qué pido para el pueblo? Arrepentimiento, arrepentíos y convertíos. Esa es la palabra que a mí el Señor me dio como convicción. Arrepentíos y convertíos. Convirtámonos a Dios y usted va a ver cómo todos van a ver, van a querer tener lo que tienen los hijos del Dios Altísimo. Van a buscar a Dios con todo su corazón, donde vean cómo usted es guardado, usted es cuidado. Usted, mi hermano, en tiempos que venga lo que venga, pase lo que pase, usted va a estar levantado y usted nunca, mis hermanos, va a dejar a su Señor, nunca se va a enfriar, no que usted va a seguir fervoroso, creyendo, confiando, alentando a otros, levantando a otros. Mis hermanos, qué lindo que van a decir, yo quiero tener de esas vestiduras. Pero mis hermanos, qué triste si nosotros mismos andamos detrás de la demás gente, viendo a ver qué le sacamos, a ver qué nos dan. Qué triste, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y recuérdese, esto no es para alarmarnos nada más de lo que está pasando, sino que, mis hermanos, para que el Señor nos está hablando y nos está diciendo que cada acontecimiento, mis hermanos, tiene un significado. ¿Por qué el hielo? ¿Por qué el agua? ¿Por qué los desastres? ¿Por qué la hambruna? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué esto? Leamos Deuteronomio 28, ahí usted lo va a leer, desde el 14 en adelante, lea ahí cuando dice el Señor, si no me obedeces, traeré esto, esto y esto y esto y esto. Ahí habla hasta de las enfermedades. ¿Por qué vienen? Entonces, mis hermanos, nosotros los siervos de Dios no estamos exceptos de todo eso, si hemos pasado por situaciones, pero ¿para qué son las situaciones? Para reconocer, no para quedarnos tirados, mis hermanos. Amén. Entonces, yo le bendigo con toda clase de bendiciones y que el Señor me lo siga llenando de entendimiento y yo sé que los ojos suyos fueron también hoy abiertos, sus ojos del entendimiento para creer en la palabra de Dios, creer en el Dios Todopoderoso, para que usted lo honre con todas sus acciones. Por eso dice la palabra de Dios en Jeremías, también ahí lo habla y dice, tus acciones, tus caminos te hicieron esto. Que nuestras acciones sean buenas, nuestros caminos sean el camino de Dios, para que recibamos todo lo que el Señor tiene, mis hermanos, preparada para nosotros, que son cosas grandes y maravillosas y preciosas que solo Él las sabe dar. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté en su vida y esté en su familia. Bendiciones, muchas gracias y recuérdese que el día viernes aquí estamos con otro nuevo tema, siempre empezando transmisión a las 11:30 y mis hermanos, y ahí estamos para edificarlo y bendecirlo con la palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso, que ha sido bueno y especial. Y le damos la bienvenida al año 2023 y le decimos, Señor, gracias porque venimos con ojos abiertos. Padre, con nuestro entendimiento, Señor, se ha levantado, ha crecido para escuchar tu voz y poner la palabra por obra. Amén. Así que le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuérdese que si el día domingo también ahí estamos, solo aparecemos en la página de Facebook, ahí con palabra de poder, palabra, mis hermanos, de edificación para toda la familia. Bendiciones.